Soy licenciada en Comunicación Audiovisual, posgraduada en Artes Mediales y alumna del Máster Interdisciplinario de los Media y Sistemas Cognitivos Interactivos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Entre 2006 y 2009 trabajé como periodista multimedia en La Voz del Interior, donde inicié la plataforma audiovisual de lavoz.com.ar y Córdoba.net. Soy docente relatos y realización audiovisual con dispositivos móviles en América Latina y España. Fui consultora del área multimedia del proyecto Facebook de la Cátedra de Procesamiento de Datos en la UBA, la ancestral creencia de que el texto, por motivar procesos de abstracción y reflexión, es el formato deseable para la cognición y el conocimiento comienza a ser cuestionada por los recientes descubrimientos de las neurociencias y la psicología. En la actualidad, el audiovisual se erige como un lenguaje clave en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Fan y flan de Cipollini, lo peor que me puede pasar es tener que hablar después de él, pero bueno, vamos a hacer todo lo malamente posible. Sí. Vale, antes de ver esto quiero decir, antes de que empiece a correr mi tiempo, yo empecé a correr. No, por favor, tengo que hacer una aclaración. Voy a presentar un temita que es un poco complejo. He hecho una simplificación. Entonces, si hay algún neurocientífico aquí, que levante la mano para que lo sepa de antemano por las dudas. Aquí va, perfecto. Todos hacemos nuestro. Vale, cargamos. Participando así de la luz inefable de las inteligencias angélicas, en esta celda del querido monasterio de Melk, donde aún me retiene mi cuerpo pesado y enfermo, me dispongo a dejar constancia sobre este pergamino de los hechos asombrosos y terribles que me fue dado presenciar en mi juventud, repitiendo verbatim cuanto vi y oí, y sin aventurar interpretación alguna, para dejar en cierto modo a los que vengan después, si es que antes no llega el anticristo, signos de signos sobre los que puede ejercerse la plegaria del desciframiento. El Señor me concede la gracia de dar fiel testimonio de los acontecimientos que se produjeron en la abadía, cuyo nombre incluso conviene ahora cubrir. No me gustan los niños. Aquí solo vendemos objetos rectangulares y son llamados libros. Requieren de tu mente y esfuerzo y no hacen pi. Date por favor. I told y'all, here they come now. You see them? No hay nada en ellos. Los libros no dicen nada. Los de un siglo nos dicen que el destino del hombre está trazado de antemano. Los del siguiente nos dicen que tiene libertad para elegir.
Vale, mi presentación se llama La neurociencia del remix. Y lo que voy a intentar hacer es darle respuesta a uno de los interrogantes del vídeo, que es si se puede, cómo será la creación cuando todos estemos conectados. Bien. ¿Cómo será la creación cuando todos estemos conectados? Probablemente la respuesta esté en el remix. Probablemente, bueno, como han dicho mis colegas antes de que yo hablara, esto tiene que ver con el remix, tiene que ver con la creación colectiva, con las miles de réplicas, mashups y mashups, una creación mutante, colectiva, siempre cambiante. Esto trae consigo una crisis, una enorme crisis. Una crisis del copyright, ¿no? y las licencias. Y trae también aparejado, por suerte, algunas soluciones como las licencias como Creative Commons y Copyleft. Y también pone en crisis la cuestión de la autoría, ¿no? Tal cual lo conocemos hasta ahora. ¿Quién es el autor de las cosas? ¿Quién será? Entonces, encontramos algunas soluciones como esto de si no hay un autor, ¿qué hay? Hay muchos autores, hay una construcción coral de las cosas y nos regodeamos en esto de ¡ay, qué chulo! ¡Qué modernos que somos! Ahora que podemos crear entre todos y compartir y tal. Pero yo me he puesto a pensar en esto y he llegado a la conclusión de que quizás no sea cierto. ¿Estamos seguros de que es muy moderno hablar de creación colectiva? ¿Sí? No, nada de esto es nuevo. De hecho, hace mucho tiempo que creamos colaborativamente remixando el mundo. Tengo que decirles hoy a todos que somos unos plagiadores. Plagiadores mal, lo plagiamos todo desde el momento en que nacimos y lo venimos haciendo desde hace millones de años. Entonces, nuestro primer dispositivo de sampleo, el verdadero dispositivo artefacto del remix, es esta masa de carne que todos llevamos en la cabeza que se llama cerebro humano. Algunos facts del cerebro humano: pesa 1,5 kilos, contiene más o menos, contiene unas 100.000 millones de neuronas, cada una de ellas establece entre 1.000 y 10.000 links con otras neuronas. Es la network más grande del mundo. Hay más posibilidades de conexiones en nuestra cabeza que elementos en el universo. Aquí, todo aquí. Entonces, ¿cómo se vincula esto al remix? ¿Qué tiene que ver lo que estoy diciendo? Hace ya una década, en la Universidad de Parma, un tal Giacomo Rizzolatti y sus colegas hicieron un gran descubrimiento. No sé si están al tanto, este es nuestro amigo Giacomo. Descubrieron esto de las neuronas espejo. Básicamente estaban haciendo un experimento con un macaco, con un mono, porque cuando queremos saber algo del cerebro, obviamente como no podemos cortarle la cabeza a alguien y poner sensores, sería un poco antiético. También se hace otra cosa que es antiética, pero se hace con monos, ¿vale? Entonces se ponen sensores con distintas técnicas como fMRI o sensores, se miden las respuestas del cerebro, ¿vale? ¿Qué zonas del cerebro se iluminan ante cierto estímulo? Entonces, ¿qué descubrieron? Estaba el mono todo conectado, ¿no? Y querían ver, nosotros tenemos aquí en el lóbulo frontal unas células motoras que básicamente se encienden cada vez que nosotros tenemos un comportamiento, una acción, ¿vale? Entonces, esta gente quería ver si el mono hacía algo como coger una botella, un plátano en este caso, qué zona del cerebro se encendía, ¿vale? Entonces estaba ahí el mono, ¡pam!, se encienden estas células motoras y, bueno, en un momento entra un investigador a la sala y coge una manzana él y se la lleva a la boca. Y el señor investigador que estaba viendo en el ordenador qué pasaba con el cerebro del mono, ve que se encienden las mismas neuronas que se encendían cuando el mono actuaba. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros, para nuestras neuronas de la cabeza, las neuronas espejo, actuar y ver tienen un correlato. ¿Vale? Vamos a explicar esto un poco mejor. Electrodos en el cerebro que registran la actividad, ¿sí? Neuronas motoras que están en el lóbulo frontal del cerebro, que conocemos desde hace ya 50 años. Esas sabemos que existen de antes. Se encienden cuando realizamos una acción. Un 20% de estas neuronas son espejo. Es decir, también se encienden cuando vemos que otra persona hace la misma acción. Esa neurona adopta el punto de vista de la otra persona.
es como una simulación virtual de las acciones de los otros. Simulación e imitación, a eso se dedican nuestras neuronas espejo. Es decir, todo lo que vemos automáticamente en nuestra cabeza es como si lo hiciéramos también. Es decir, estamos plagiando el mundo todo el tiempo, en cada observación, ¿vale? Entonces, no vale. ¿Por qué esto es tan importante? O por lo menos en lo que a nosotros respecta. Vale. Hace unos 75, 100.000 años, los seres humanos comenzaron a utilizar herramientas, fuego, crear refugios, lenguaje y adquirieron lo que se llama teoría de la mente, que es la capacidad de leer la mente de los otros e interpretar su comportamiento. Según Ramachandran, que es un investigador indio, este periodo es el mismo en el cual se desarrollan en el cerebro las neuronas espejo. A través de la imitación de las acciones de los otros, el aprendizaje se da de manera veloz y horizontal entre los miembros de la comunidad, de manera vertical entre generaciones. Eso quiere decir, básicamente, que en este periodo de tiempo, ¿qué pasaba? Alguien de casualidad hacía algo que valía la pena, como prender un fuego, y los otros miembros de la comunidad empezaron a ver eso, empezaron a aprenderlo instantáneamente y a repetir ese comportamiento. Entonces, el conocimiento, el aprendizaje empezó a crecer exponencialmente en forma horizontal, ¿vale? Porque vemos y aprendemos. Esto también nos hace pensar, en muchos casos, sobre el potencial, algo que vengo diciendo hace un tiempo, el potencial educativo del audiovisual, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, estas neuronas lo que hacen es esta simulación en dos niveles. Un primer nivel es físico, les tiene que haber pasado a todos, que están hablando con alguien y esa persona hace un tic y uno lo repite sin querer. ¿Os ha pasado? Sí, ¿no? Y el otro nivel más sofisticado de imitación sucede a nivel empatía. Es decir, si yo veo que a alguien le pasa algo, hostia, me quedan 5 minutos, perdón. Si a alguien le pasa algo a nivel, por ejemplo, si yo veo como una persona acaricia en el brazo a otra, yo puedo pensar en esa sensación, ¿vale? No la siento yo en mi cuerpo porque mi piel no envía al cerebro la orden para que yo la pueda sentir. Pero, por ejemplo, se han hecho experimentos con personas mancas a las que tienen un dolor en lo que les queda del brazo, ¿vale? Esas personas, viendo que otra persona le acaricia, le hace masajes en el brazo a otra persona, sienten alivio. Entonces, básicamente, lo que venía a decirles hoy es que si no fuera por una mínima operación de nuestro cerebro que nos está diciendo que somos individuos separados del todo, todas nuestras mentes están conectadas. Nuestras mentes están conectadas en una gran red neuronal global en la cual los memes saltan en libertad, van y vienen y se remixan y se mashupean constantemente, ¿vale? Entonces, las neuronas espejo nos llevan a pensar que formamos parte de una gran red neuronal global, ¿vale? Entonces, somos genéticamente plagiadores del mundo, adentro y afuera de toda forma de paréntesis. Sabiendo esto, que nos sugiere las neurociencias, cabería preguntarnos si alguien puede realmente llamarse autor único de una obra y si no es que esto del remix es la forma verdadera en la que aprendemos, reconstruimos y conocemos el mundo. Gracias.